Hola, buen día a todos. Bueno, vemos que ya se conectaron bastantes. Mi nombre es Samantha Saporiti, soy parte del equipo de Atanor. Hoy vamos a estar dando una presentación entonces sobre enfermedades en cultivos de verano. Para eso lo tenemos a Sebastián Resnikov, que es licenciado en biotecnología y doctor en ciencias biológicas. Es investigador en la sección de fitopatología y trabaja en la Estación Experimental Obispo Colombres. Bueno, sus investigaciones están orientadas al manejo de enfermedad en cultivo de verano, principalmente soja. Por eso lo tenemos hoy con nosotros para que nos brinde información importante sobre por qué son importantes las enfermedades, cómo las vemos, cómo las monitoreamos y qué acción podemos tomar o qué consejos podemos tener para poder controlarlas. Así que bueno, un placer y un gusto. Muchas gracias, Sebastián. Hola, buen día. Muchas gracias, Samantha, por la invitación. Eh, no sé si ya estamos para arrancar. Sí, podemos arrancar. Quería mencionarles de nuevo cómo va a ser la modalidad. Sebastián va a dar su presentación. Todos los usuarios están muteados por una cuestión de tener un poquito de orden. Pueden ir o levantar la mano y paramos y le damos el espacio o dejar sus preguntas en el chat que al finalizar la vamos a estar leyendo y así nos sacamos todas las dudas. La idea es que puedan hacer preguntas, que se saquen todas las dudas, eh, así que no los invitamos a que dejen sus preguntas en el chat o levanten la mano y ahí le damos el espacio. Así que Bueno, sí, Seba, decime. sí, no, decime vos y arrancamos. Bueno, por mí estamos para arrancar. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Rico. Trabajo como investigador en la Estación Agroindustrial Obispo Colombres, en Tucumán, en la sección fitopatología. Y hoy les quería comentar un poquito sobre la sanidad en el cultivo de soja y las claves para un monitoreo y un manejo eficiente de las enfermedades. Todas las charlas, a mí me gusta empezar con lo que es el triángulo de la enfermedad, como para que entender que para que la enfermedad esté presente en nuestro lote, nosotros lo que necesitamos es la presencia de un hospedante que sea susceptible, que haya un patógeno en nuestro lote o que haya llegado el patógeno y que éste tenga la capacidad de enfermar al hospedante susceptible y condiciones ambientales para que la enfermedad progrese. Todo esto se tiene que dar en la misma unidad de tiempo. Si alguno de estos factores está ausente o está desfasado en el tiempo, la enfermedad no se va a producir. En cuanto a las enfermedades que tenemos presente casi todas las campañas acá en nuestra región, en el NOA, y cómo monitorearlas, para eso tenemos esta placa en donde observamos los estadios fenológicos del cultivo de la soja, desde la emergencia hasta la madurez completa. Si empezamos con mancha marrón, ocasionada por Septoria glicine, podemos ver que esta enfermedad se transmite por semilla, por lo tanto es muy importante tener en cuenta lo que es la calidad y también la sanidad de la semilla, ya que la mayoría de los patógenos se transportan por esta y podríamos estar introduciendo patógenos o razas más virulentas en lotes donde no estaban, si no conocemos la sanidad de la semilla. Arrancamos desde acá, desde el monitoreo de mancha marrón. Como comentar, es una enfermedad que se transmite por semilla y nosotros en nuestra zona la vemos durante todo el ciclo del cultivo. Muchas veces ya la empezamos a ver desde B cotiledonal, vemos los cotiledones que están afectados por esta enfermedad, y algo importante para el monitoreo para esta enfermedad es que hay que buscarla en el estrato inferior de las plantas, ya que arranca de abajo hacia arriba y se disemina por medio de viento y del salpicado de la lluvia y tiene un progreso vertical, desde la parte inferior a
la parte superior del cultivo. Es otra enfermedad que también la observamos, es mancha ojo de rana. Esta enfermedad también se transmite por semilla y es una enfermedad que puede aparecer durante todo el estadio de cultivo de la soja. Algo importante para esta enfermedad es la selección de la variedad de soja, ya que existen genes resistentes para esta enfermedad, pero esta enfermedad nosotros la teníamos olvidada en nuestra zona debido a la resistencia genética por parte del cultivo de soja, pero con los recambios varietales y la liberación de las nuevas tecnologías y nuevas variedades, esto va a aparecer de nuevo. O sea, observamos que en las nuevas variedades, ahí la mayoría tienen susceptibilidad frente a este patógeno. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, monitorear. Y en cuanto al monitoreo, generalmente esta enfermedad la observamos en el estrato superior del cultivo, en las hojas nuevas. Entonces, ahí tener cuidado y ya más adelante les voy a explicar un poquito más de lo que es la sintomatología de esta enfermedad. Otra enfermedad importante, mancha anillada, también se transmite por semilla y generalmente en nuestra región la observamos a mediados del estadio reproductivo, empieza a aparecer en R3, se puede llegar a confundir con mancha marrón, pero ya una vez que los síntomas se desarrollan y tiene esos halos necróticos concéntricos rodeados por el halo amarillo, ya nos permite una correcta identificación de esta enfermedad. El tizón de hoja o cercóspora, una enfermedad que también se transmite por semilla, que la vemos en la mayoría de los lotes evaluados, todas las campañas, y generalmente en nuestra región aparece en estadios reproductivos avanzados de R5 hacia adelante. Y también en cuanto al monitoreo, esta enfermedad la podemos observar en el estrato superior del cultivo y en casos severos produce una defoliación que va desde arriba de la planta a abajo. Y por último, como una de las importantes, la roya asiática de la soja, que generalmente hoy por hoy en nuestra región aparece en estadios reproductivos avanzados y en las últimas campañas esta enfermedad no viene siendo un problema. En el caso de mancha marrón de la hoja por Septoria glicines, las pérdidas estimadas por esta enfermedad son de un 15%. Y las condiciones que favorecen el desarrollo de la enfermedad van a ser la presencia de temperaturas de moderadas a altas y que haya una elevada humedad en el ambiente. Este patógeno sobrevive en el rastrojo y en la semilla, por lo tanto, al hacer siembra directa, hoy por hoy tenemos fuente de inóculo y en el caso de los lotes con monocultivo de soja, la presión por este patógeno puede ser mayor. Como les dije, esta enfermedad o este patógeno se disemina por la semilla, por el viento y el salpicado de la lluvia favorece su diseminación que va de abajo hacia arriba. Los primeros síntomas se pueden dar en cotiledones y hojas primarias, presenta un progreso vertical en la planta y en casos severos puede ocasionar una defoliación, que esta defoliación va desde el estrato inferior hacia el superior. En cuanto a los síntomas y signos que nos van a permitir reconocer esta patología en los lotes, generalmente mancha marrón se presenta como manchas que son irregulares, de color marrón, los bordes no están bien definidos y esta sintomatología empieza en el estrato inferior y puede darse durante todo el ciclo del cultivo de soja. ¿Qué es lo que hace este patógeno? Causa una senescencia prematura, se produce un amarillamiento generalizado de las hojas y en el interior de las lesiones se pueden observar las estructuras del patógeno. Pasando a otra enfermedad de importancia, como es el tizón de la hoja y la mancha púrpura de la semilla, por Cercospora kikuchi. Esta enfermedad nosotros en los lotes que monitoreamos acá en la región del norte la vemos todos los años. Las pérdidas estimadas son de hasta un 30% por esta enfermedad y algo particular es que le gustan temperaturas más altas que a los otros patógenos.
Temperaturas en un rango de 28 a 30 grados centígrados son ideales para esta enfermedad y la presencia de alta humedad. Como les expliqué anteriormente, se transmite por la semilla. Es muy fácil ver una semilla que sea portadora de Cercospora kikuchi porque se le ve una coloración violeta a la semilla, pero acá también tienen que tener en cuenta que una semilla que parece sana, que es asintomática, también puede ser portadora del patógeno. Este patógeno sobrevive también en el rastrojo, es necrotrófico y se disemina por viento, por lluvia y por la semilla. ¿Qué es lo que se observa como síntomas de esta enfermedad? Son manchas de un color morado a púrpura y que puede estar en ambas caras de las hojas. Algo característico es que no presenta halo clorótico y también se las puede encontrar tanto en la hoja, en el tallo como en la vaina. Esa coloración que nosotros vemos de un color medio morado se debe a la presencia de una toxina que produce el hongo y que esta toxina, su producción se ve favorecida por la luz. Por eso es que la observamos en el estrato superior del cultivo. Y algo característico es que cuando las lesiones progresan, presentan un aspecto como de cuero de sapo, de costra, de cuero de sapo, que es característico, digamos, de tizón de la hoja. Y en casos severos puede ocurrir una defoliación prematura en el cultivo. En este caso se va a dar desde el estrato superior hacia el inferior. Otro patógeno también que viene cobrando importancia en la región NOA es la mancha anillada por Corinéspora casícola. Esta enfermedad nosotros venimos observando año a año un incremento en los lotes monitoreados, digamos, con la presencia de este patógeno y por lo tanto estamos realizando mucha investigación en este patosistema. Las pérdidas estimadas para este patógeno es de 18 a 32% aproximadamente y en las condiciones que favorecen el desarrollo de la enfermedad, en cuanto a temperatura, el rango es muy amplio, desde los 7 hasta los 39 grados centígrados y como en la mayoría de las enfermedades, le gusta la presencia de alta humedad relativa en los lotes y la ocurrencia de lluvias. ¿Dónde sobrevive este patógeno? Está presente en el rastrojo, está presente en la semilla y en el suelo. Y se disemina ya sea por semilla, por viento y por lluvia. Los síntomas característicos para esta enfermedad inicia con lesiones puntuales que luego se transforman en grandes áreas necróticas. Al inicio se la puede llegar a confundir con mancha marrón, porque también esta enfermedad se la observa que empieza en el estrato inferior del cultivo, pero cuando progresa la mancha se van formando anillos concéntricos de tejido necrótico y que está rodeado por un halo amarillento. Eso es característico para este patógeno. Otra enfermedad presente en nuestra región y que, bueno, que viene adquiriendo importancia en las últimas campañas con los recambios varietales es manchojo de rana por Cercospora zogina, es el patógeno, el agente causal. Las pérdidas por esta enfermedad citadas son de hasta un 35% y en el caso de las condiciones que favorecen la enfermedad es tiempo cálido y la ocurrencia de lluvias y presencia de rocío. Este patógeno sobrevive en la semilla, en el rastrojo, se va a diseminar por la semilla, por el viento, por la lluvia. Y algo importante de esta enfermedad es que es un patógeno policíclico. O sea, que el patógeno tiene varias camadas o varios ciclos por ciclo de cultivo de soja, lo que hace que pueda ser una enfermedad muy agresiva si se dan las condiciones ambientales, si la variedad es susceptible y si no se realiza alguna medida de control. Y lo que hace en sí esta enfermedad, acelerar la senescencia de la planta, acortando el periodo reproductivo, lo cual genera una disminución de rendimiento
y una disminución en la calidad del grano. En cuanto a la sintomatología y los signos, son manchas angulares, como se observan acá, tienen un color castaño, rojizo en los bordes y el centro es claro. No tienen halo clorótico, eso es característico, y lo que sí nos ayuda a la identificación es que en el envés de las hojas, a la altura de la mancha, dentro de las lesiones se observan los conidióforos y los conidios de color negro. Esto es característico y esto nos permite por ahí discriminar de fitotoxicidad por algún herbicida que causa manchas muy similares. Pero en el caso de la fitotoxicidad, las estructuras del patógeno no se lo observan. Y bueno, también puede atacar este patógeno vainas y tallo. Acá, esto es una foto de cuando se estaban recién probando los genes de resistencia para esta enfermedad, para mancho ojo de rana. Acá pueden ver una variedad susceptible en comparación con variedades resistentes, lo cual fue, digamos, un manejo exitoso para esta patología, la introducción de los genes de resistencia, que todavía siguen funcionando, pero hoy por hoy en las nuevas variedades liberadas, dentro de las evaluaciones que nosotros tenemos, hemos observado que muchas de ellas son susceptibles a esta enfermedad. Ahora, bueno, eso fue una breve descripción de lo que es la sintomatología, de más o menos cuándo aparecen las enfermedades dentro del cultivo de soja en nuestra región y dónde monitorearlas. Y ahora vamos a hablar un poquito de un manejo químico para el control de estas enfermedades. En nuestra región siempre la pregunta fue cuándo realizo la aplicación de fungicida, si la hacemos en un R3 o en un R5. Acá, para comentarles, acá tenemos el proceso de infección de un patógeno, en donde tenemos la germinación, la espora del patógeno llega, va a germinar, va a producir la penetración en la planta, va a invadir los tejidos, va a desarrollar lesiones y va a liberar las nuevas esporas. ¿Dónde nosotros deberíamos aplicar o posicionar nuestros fungicidas? Cuando la aplicación sea anticipando a ese proceso de germinación de espora o de infección, o sea, una aplicación preinfección, es una aplicación preventiva. Entonces, en esta etapa de la infección, los activos pertenecientes al grupo de las estrovirulinas y las carboxamidas van a tener su mayor eficacia en el control de los patógenos, siempre posicionando el fungicida de manera preventiva. En el caso de que el patógeno ya ingresó, ya la aplicación es curativa y en este caso los principios activos de mayor eficacia son triazoles y benzimidazoles. Entonces, y cuando nosotros ya observamos los síntomas en las hojas, ya es una aplicación erradicante. O sea, ya la mezcla de fungicida va perdiendo eficacia de control. Pero por ahí, no porque la mezcla o los activos no funcionen, sino como que estamos llegando tarde a la aplicación de fungicidas. Cuanto antes coloquemos los fungicidas o los posicionemos en el cultivo, mayor eficacia de control van a tener. Esto acá les quiero presentar una encuesta que realiza la estación experimental a los productores acá del NOA, en donde dentro de las preguntas era qué productos utilizaban. El 77% de los productores usan mezclas dobles. Mezclas dobles me refiero a la mezcla de estrovirulina más triazol. También la mayor cantidad de productores encuestados realiza una sola aplicación. Y en cuanto al momento, tenemos que el 25% en R3 y casi un 47% está aplicando en R5. Esta encuesta pertenece, al NEA, la realizó APRESID, en donde
se le preguntó a los productores también qué grupos de fungicida es lo que utilizan y la mayoría contestó mezcla de estrovirulina más triazoles. Dentro de las mezclas de estrovirulina más triazoles, más del 60% aplicaba la mezcla de azoxistrobina más ciproconazoles. Entonces, estamos viendo acá que hay una gran proporción de aplicaciones con mezclas dobles que tienen estrovirulina y triazoles, y lo cual puede generar una presión de selección a los patógenos, ya que no estamos teniendo una rotación de activos, y siempre en la población del patógeno va a existir alguna variante que va a poder sortear esa aplicación de fungicidas, y si nosotros siempre aplicamos el mismo fungicida, lo que estamos haciendo es controlando aquellos patógenos susceptibles a esa mezcla doble, pero a su vez también le estamos dando la oportunidad a que esas cepas resistentes se multipliquen y que a lo largo del tiempo vayan desplazando a las cepas susceptibles y empecemos a observar fallas en el control de las enfermedades. Eso se preguntó también en la encuesta si habían notado una disminución en la eficacia del control en algún patógeno, y el 68% contestó que no, pero esto enciende las alarmas, ya que un 5% contestó que las estrovirulinas se quedaban cortas, que las mezclas de triazoles más estrovirulinas, por ejemplo en Cercospora, un 20% ya había observado esa disminución en la eficacia de control. ¿Qué sabemos actualmente sobre la presencia o las cepas resistentes para las diferentes enfermedades? En el caso de mancha anillada, ya se observa o está publicado de que hay resistencias a las estrovirulinas, al grupo de los benzimidazoles, a las carboxamidas, y en el caso de los triazoles, que hay una tolerancia. Todos estos reportes fueron en Brasil, donde ellos realizan mucha aplicación de fungicidas, realizan de 3 a 5 aplicaciones por ciclo de cultivo, y en Argentina nosotros hemos hecho un estudio porque habíamos visto pérdida de sensibilidad frente a algunos activos, que ya les voy a presentar más adelante, pero todavía no podemos salir a decir de que hay resistencia, ya que no corroboramos las mutaciones para poder confirmar eso. En el caso de mancha marrón, tenemos varios activos que están funcionando, pero ya se publicó una resistencia a las estrovirulinas. Esto lo hizo el grupo de Marcelo Carmona de la UBA en Buenos Aires, detectando ya cepas resistentes de Septoria glicines que causa mancha marrón. Y en el caso de tizón de la hoja, que lo ocasiona Cercospora kikuchi, acá tenemos también ya presencia de resistencia en Argentina de estrovirulinas, presencia también de resistencia de algunos patógenos a los benzimidazoles. Tenemos que el grupo de las carboxamidas no tiene efecto sobre este patógeno, y en el caso de los triazoles se observa una tolerancia más que nada al ciproconazole y al tebuconazole. Y en el caso de mancha ojo de rana, hay resistencias también, cepas resistentes que han sido citadas al grupo de las estrovirulinas en lo que es Estados Unidos y Brasil, y al grupo de los benzimidazoles en Estados Unidos. En Argentina todavía no tenemos información, pero ya les voy a comentar más adelante lo que venimos haciendo. Bueno, esto como para que vean, les voy a comentar un ensayito sobre mancha anillada ocasionado por Cercospora kikuchi. Esta es la región, por Corynespora casícola. Esta en rojo ven el área productiva sojera del NOA, que abarca la provincia de Salta, Tucumán, algo de Santiago del Estero y Catamarca. Los valores que están ahí en el mapa son los valores de severidad registrados en estadio fenológico R6. Acá unas fotitos de cómo se observan los síntomas de esta enfermedad. Y nosotros lo que veníamos observando
En los ensayos de fungicidas en microparcelas aplicados con mochila de dióxido, observábamos el testigo, como se observa acá en esta foto, manchado. Cuando hacíamos una mezcla de estrovirulina más triazol, veíamos que no terminaba limpio el cultivo, que seguía sucio y que era muy similar al testigo. O sea, teníamos control, pero seguía sucio. Y cuando en la mezcla de fungicidas para el control de esta enfermedad incluíamos alguna carboxamida o un producto, una mezcla de fungicidas con carboxamida, veíamos una buena eficiencia de control. Entonces nos preguntamos qué es lo que está pasando con las mezclas dobles para este patógeno. Lo que se hizo fue realizar aislamiento de este patógeno de distintas regiones del NOA y lo evaluamos en laboratorio agregando diferentes cantidades del principio activo, o sea, diferentes dosis, y evaluamos el crecimiento del patógeno para ver si veíamos algo similar a lo que estábamos viendo en el campo, en el laboratorio. Y lo que observamos es que con el grupo de las estrovirulinas, la mayoría fue ineficiente o poco eficiente para controlar los patógenos. Obviamente este estudio sobre estos patógenos aislados de acá del noroeste argentino. En cuanto al grupo de los triazoles, evaluamos el difeno con azole y observamos que algunos aislamientos la eficiencia era moderada en el control y en otro poco eficiente. En el grupo de los benzimidazoles evaluamos el metiltiofanato y observamos que había cepas del patógeno para lo cual este producto era ineficiente, para otras era moderadamente eficiente y para otras cepas altamente eficientes. Y en el caso de las mezclas dobles, era moderadamente eficiente el control, por lo tanto se representaba un poco como lo que veíamos nosotros en el campo, y observamos que fungicidas que contenían carboxamidas dentro de sus mezclas, teníamos un buen control para estos patógenos. Como para que se den una idea de cómo era, estas son las cajitas de Petri, acá está el patógeno y tenemos distintas concentraciones, por ejemplo en este caso de metiltiofanato. 0 partes por millón, 0,1, 1, 10, 100 y 1000. En este caso ven que en 1000 partes por millón el patógeno sigue creciendo. O sea, para este aislado, este principio activo fue ineficiente. En los moderadamente eficientes veíamos crecimiento por ahí hasta 10 partes por millón, que es la foto del medio, y acá en esta foto, cuando la cepa es sensible a este principio activo, observamos que el crecimiento se da solo hasta 1 parte por millón, y que en 10 partes por millón, 100, ya el crecimiento es casi nulo. Lo cual esto nos permite hacer un screening por ahí de los principios activos, de cómo se comportan frente a los patógenos que estamos evaluando. En el caso, esto también lo hicimos para mancha ojo de rana, que era una enfermedad que les conté que está apareciendo nuevamente en nuestra región debido a las variedades que son susceptibles. Probamos distintos principios activos como carbendazim dentro del grupo de los benzimidazoles, dentro del grupo de los triazoles probamos el difeno, la estrovirulina, probamos el piraclostrobin, mezclas dobles de estrobin más triazol y mezclas triples que contienen carboxamida. En este caso, todos los productos fueron altamente eficientes para controlar este patógeno. O sea, que las resistencias esas que estaban citadas en Estados Unidos y en Brasil, nosotros no la tenemos presente en Argentina por ahora. Por lo tanto, esta enfermedad, realizando una aplicación a primeros síntomas de una mezcla doble, la podemos controlar. Ahora contarle una experiencia de un ensayo de control químico, el cual fue aplicado en R3. Teníamos 16 tratamientos y acá la idea era, como veíamos que las mezclas dobles estaban perdiendo eficacia de control, o sea, o que las aplicábamos y terminaban sucio el cultivo, entonces ¿qué hicimos? Tratamos de combinar con fungicidas multisitio. Dentro de los fungicidas multisitio teníamos óxido cuproso, teníamos mancozeb y clorotalonil.
Teníamos después 3 mezclas de fungicidas, 3 mezclas dobles de estrovirulina más triazoles, y a cada una de esas mezclas dobles se la combinó con cada uno de estos fungicidas multisitio. Esto se aplicó en R3 y dentro de los resultados lo que podemos observar que el agregado del multisitio clorotalonil, que es este que observan con la flechita verde, nos ayudó y mejoró la eficacia de control de mancha anillada en comparación cuando se aplica la mezcla doble. Entonces, y dentro de los multisitios utilizados, el que mejor anduvo fue el agregado del clorotalonil, seguido por el mancozeb y por último el oxyocupros. En cuanto, bueno, en este ensayo se evaluó tanto mancha anillada como mancha ojo de rana, que fueron las enfermedades que estuvieron presentes durante el ciclo del cultivo. Lo que podemos observar en la eficacia de control de mancha anillada, que esta tuvo en un rango entre 20 a 80%, cuando a la mezcla doble se le agregó el clorotalonil, el fungicida multisitio. Y lo que pueden observar acá, que el control de esta enfermedad de las mezclas dobles estuvo entre un 43 y un 55% aproximadamente. En el caso de mancha ojo de rana, ese rango de eficacia de control evaluado en R6 estuvo entre un 23 a casi un 90%, pero acá lo que es importante, como pueden observar, cómo la eficacia de control de las mezclas dobles por sí solas sigue siendo elevada. Por lo tanto, no observamos una pérdida de sensibilidad por parte de los patógenos frente a estos principios activos en el caso de mancha ojo de rana. Y en cuanto a los rendimientos, el testigo rindió 2.200 kilos y observamos que el mejor tratamiento fue una mezcla doble con el agregado del clorotalonil, 2.785 kilos, y los incrementos de rinde estuvieron entre 14 y 585 kilos para este ensayo, en este año, en esa localidad. Como conclusiones de esta experiencia, podemos decir que las mezclas que tienen estrovirulinas y triazol presentan una eficacia de control para el caso de mancha ojo de rana entre un 74 y un 84%. Y esa eficacia es mucho mayor que la que presentaban estas mezclas dobles frente a mancha anillada, que va desde un 44 a un 55%. Se observó que para el caso de mancha ojo de rana, como les decía, el agregado de un fungicida multisitio no aumentó la eficacia de control de los fungicidas utilizados porque estas mezclas dobles por sí solas andaban bien. Pero en el caso de mancha anillada, el agregado del clorotalonil presentó un incremento significativo en la eficacia de control y más que nada en 2 mezclas dobles de fungicida, la de picoxystrobin más cipro y la de la azoxystrobina más ciproconazoles. Si resumimos en cuanto a eficacia de control, en estos fungicidas multisitio, la mayor fue obtenida cuando se agregó el clorotalonil, de un 61 a un 81%, seguido por mancozeb, que va desde un 40 a un 57%, y por último, con los cúpricos, que iba de un 35 a un 47, a un 44%. Y en cuanto a los incrementos de rendimiento, los rangos también, en el caso de mezclas de estrovirulina más triazol más un fungicida multisitio, presentaron los mayores rangos de 217 a 585, las mezclas dobles por sí solas de 344 a 405 kilogramos por hectárea, y cuando se aplicaban los fungicidas multisitios solos, estos incrementos de rinde estuvieron entre un 14 y 130 kilogramos por hectárea. Contarles experiencia de la campaña 2024, donde también realizamos un ensayo para comparar eficacia de control de mezclas de fungicidas de estrovirulina más triazol frente a aquellos fungicidas que contenían carboxamidas en su mezcla. Este ensayo lo realizamos en 2 localidades de Tucumán y en una de Salta.
Acá podemos observar el testigo. Vamos a enfocarnos solamente en la localidad de Coronel Mollinedo, que fue en el norte de Salta, ya que la severidad estuvo cercana al 40%. Bueno, este testigo rindió 2.300 kilos y cuando aplicamos las mezclas dobles, acá todos los tratamientos fueron aplicados en microparcela con mochila de dióxido y en estadio fenológico R3, que era más o menos inicio de primeros síntomas. En el caso de la mezcla piraclostrobima epoxiconazole, tuvimos un control bajo de casi un 23% y un incremento de rinde de casi 100 kilos. En el caso de la mezcla soxidistrobina más ciproconazole, el control también fue medio similar al de la mezcla anterior, casi un 26%, con 190 kilos de incremento. Y vean cómo cambia el panorama cuando utilizamos mezclas aplicadas en el mismo momento, en el mismo estadio fenológico en R3 respecto al testigo. En el caso de la mezcla de difenoconazole más pidiflumetofem, el control fue casi del 85%, al igual que la mezcla de piraclostrobin más epoxiconazole más fluxapiroxad. En el caso de otras mezclas, el 78%, 70%, y los incrementos de rendimiento respecto al testigo también fueron mayores en comparación a las mezclas dobles, estuvieron en este caso entre 400 a 640 kilos. Como conclusiones de esa experiencia en Coronel Mollinedo Salta, podemos decir que los valores máximos registrados de la enfermedad fue una incidencia del 100%, o sea, todas las plantas estaban enfermas en ese lote, y la severidad en promedio fue de un 40%. En cuanto a la eficacia de control, las mezclas de estrovirulina más triazole de un 12 a un 51% de eficacia, y esa fue menor que cuando usamos mezclas de fungicidas que contenían carboxamida, en donde ya la eficacia de control para esta enfermedad se incrementaba entre un 70 a un 85%, lo cual también se traduce en lo que son los rangos de incremento de rendimiento, donde las mezclas de estrobi más triazol estuvieron casi entre 100 y 370 kilos, mientras que en el caso de las carboxamidas, ese rango, si bien el piso fue muy similar, casi de 100 kilos, el máximo fue de 800 kilos. Por último, bueno, mostrarles y hacer hincapié en Tizón de la Hoja por Cercospora kikuchi. Esto es un lote del norte de Salta para que vean cómo es la presión en nuestra zona de esta enfermedad. Y comentarles de este estudio de resistencia que lo realizó Francisco Sautúa en la UBA, la verdad un trabajo muy bueno, en donde él estudió 62 cepas de Cercospora kikuchi de distintas regiones de Argentina, ¿sí? Y él estudió la sensibilidad de este patógeno frente a los distintos principios activos fungicidas de síntesis que hay en el mercado. Él que observó que el 100% de estos aislamientos estudiados fueron resistentes a las estrovirulinas. En el caso de los benzimidazoles, del carbendazim, de estas 62 cepas, el 51% fue resistente, mientras que el 49% de las mismas fue sensible al carbendazim. Por lo tanto, la eficacia de este producto va a depender del tipo o las cepas de patógenos que tengamos en nuestros lotes. De ahí la importancia de conocer la sanidad de la semilla, porque por ahí si usamos semilla enferma podemos estar introduciendo cepas resistentes en lotes donde no las teníamos presentes. En el caso de las carboxamidas, él no observó un control cuando evaluó distintas carboxamidas, y lo que dice en el trabajo es que este grupo de fungicidas es como insensible a este patógeno, a Cercospora kikuchi, por lo tanto no contaríamos con esa herramienta tampoco, pero sí tenemos como buena información que el 100% de estas cepas fueron sensibles a los triazoles. Y dentro de los triazoles,
la eficacia de control es mayor en el difeno, sigue el epoxi, el protio y por último tebuco y ciproconazole. Bueno, eso sería todo en cuanto a soja. Ahora va a continuar Ezequiel con la parte de enfermedades en el cultivo de maíz. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, les recuerdo, el que tenga alguna consulta puede ir levantando la mano o puede dejar su pregunta en el chat, que al finalizar las leemos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ezequiel Nieva, soy técnico acá en la Estación Experimental Obispo Colombres. Bueno, lo mío será breve, más que todo complementario a lo que habló Seba. Más o menos esto es algo que también él mostró, lo que es el cultivo de maíz, todas sus tecnologías. Nosotros a la hora de clasificar a las enfermedades de maíz, tenemos dos grupos, aquellas que afectan el establecimiento del cultivo, lo que afecta la germinación de la semilla y lo que produce la muerte de plántulas, y aquellas que afectan el desarrollo vegetativo y reproductivo. Acá tenemos lo que son, a ver, pongo el puntero, enfermedades foliares, caso de mancha blanca, tizón, roya polisora, roya común y el caso de cercóspora. También acá podemos observar algunas enfermedades en espiga, como el caso del carbón común. Y ya hacia el final del ciclo tenemos las de espiga y tallo y raíz, como el caso de fusarium y macrofomina. Bien, ¿por qué son importantes las enfermedades foliares? Nosotros no es solamente un síntoma en hoja, no lo tenemos que ver así, sino que al aparecer una mancha en las hojas que rodean a la espiga, nos pueden afectar lo que es la relación fuente-destino. Recordemos que estas hojas, tanto la más uno, la menos uno, la hoja de la espiga, incluso nos podemos ir a la más 2 y la menos 2, son los que nos van a alimentar a la espiga y nos van a determinar el rendimiento de nuestro cultivo. Si nosotros tenemos un caso así en nuestro lote, lo que provocamos es que la planta movilice nutrientes, movilice sus reservas del tallo hacia la espiga para alimentar esa espiga, y lo que va a provocar es un debilitamiento de este tallo y, por consiguiente, la entrada de patógenos que luego nos llevan a una podredumbre de raíz y tallo, como en el caso de Fusarium. O sea que no solamente es un síntoma, hay que verlo como todo, como la estamos predisponiendo a la planta a que sufra no solamente una enfermedad foliar, sino una enfermedad que puede provocar el quebrado del tallo y una pérdida de esa planta. En las enfermedades foliares de mayor impacto, tenemos lo que es tizón foliar común, causada por Xeroilum tursicum, y roya común, causado por Puccina sorgi. Estos valores, yo los puse por un poco para darle un poco de miedo, pero no es tan así. O sea, se citaron algunos trabajos con pérdida hasta el 90% en el caso de tizón y 75% en el caso de roya, pero en Argentina estamos hablando de disminución del rendimiento en ensayos de 40%, en el caso de roya de un 10 a 12%, así que no le tengan miedo a estos números. Bueno, un poco para entrar en lo que es roya común, causado por Puccina sorgi, tiene bueno, un síntoma bastante característico. Nosotros acá en el NOA por lo menos tenemos dos tipos de roya, lo que es roya común y lo que es roya polisora, que se diferencian por ahí en lo que es las pústulas. Estas dos imágenes son de roya común, donde vemos pústulas alargadas. Al principio, por ahí capaz que se pueden confundir, son pústulas color canela, un color así claro, pero con el pasar del tiempo, cuando va madurando esta pústula, se torna un color herrumbroso oscuro, un color marrón oscuro. Estas pústulas nosotros las encontramos tanto en el haz como en el en vez de la hoja, y la encontramos en hojas, en vainas y hasta en tallos. O sea, la encontramos en todos los órganos verdes de la planta. Y las temperaturas predisponentes son más o menos templadas, alta humedad relativa
Nosotros para nuestra zona hablamos de 6 horas de mojado foliar. Algunos trabajos también citan que inclusive 3 horas de mojado foliar son suficientes para que se produzca el ciclo de esta enfermedad. Acá vemos el ciclo de la roya común, donde más o menos lo que yo hablé está acá, lo que es el ciclo secundario, lo que es el ciclo de infección, pero también si nosotros tenemos el hospedante alternativo de este patógeno, que son del género Oxalis, no solamente Oxalis conorrhiza, sino también otras especies, puede completar su ciclo, tiene 5 estadios, puede completar su ciclo, lo que es importante desde el punto de vista genético, o sea, genera variabilidad genética, lo que puede por ahí llevarnos a quebrar resistencias. Si nosotros tenemos un híbrido por ahí en una campaña con un buen comportamiento frente a esta enfermedad, posiblemente si se completa el ciclo haya variabilidad genética y ese híbrido no se comporte de la misma manera en campañas siguientes. Por eso hay que prestar mucha atención cuando tenemos el hospedante alternativo y se completa el ciclo del arroyo. Y en lo que es tizón foliar común, causado por Exerobilum tursicum, podemos ver lo que es el síntoma inicial, que es un verde más claro, pero ya vemos cómo va tomando la forma, esa forma elíptica característica, que después esto se va a necrosar y va a formar esto, que vemos que es una herida que no respeta las nervaduras, que termina en punta, esa forma elíptica que termina en punta, y después puede coalescer, se puede juntar con otras manchas y nos puede producir esta pérdida de área fotosintética. Acá las condiciones predisponentes, por ahí es un poco más adaptada a climas cálidos, y lo que sí es importantísimo acá son las horas de mojado foliar, que hablamos de más de 10 horas de foliar, más o menos 15. Este es el ciclo del tizón, perdón, en el cual, a diferencia de roya común, que sabemos que es un hongo biotrófico que necesita tejido vivo, este no, el micelio y las clamidosporas sobreviven en el rastrojo, después se dispersan por lluvia y por viento y producen la infección primaria en las hojas bajeras por lo general, ahí arranca por salpicaduras, después esa lesión va a esporular, va a producir nuevos conidios, los cuales también por lluvia y por viento van hacia hojas superiores e inclusive a plantas que estén junto a esa, y van a producir la infección secundaria. Acá más o menos, si bien esta es una foto de las hojas que rodean a la espiga, en donde vamos de la más 2, más 1, la hoja de la espiga, la menos 1 y la menos 2, tal vez acá podemos ver cómo se va distribuyendo la enfermedad de forma ascendente. Vemos cómo las hojas inferiores están más afectadas que las hojas superiores. Los signos, por ahí una forma de reconocer esta enfermedad, nosotros tomamos las lesiones y vemos que en el centro tiene un color más oscuro. Esto nosotros tan solo con ponerlo en lupa podemos ver los signos que son los conidióforos y los conidios, que tal vez no está muy claro en la foto, pero si acercan se puede ver los conidios bien tabicados, que son gigantes. Ya de por sí de verlo en la lupa ya nos da una idea del tamaño que tienen. Pero bueno, esta es una forma de poder reconocer la enfermedad y no errarle. Algunas estrategias de manejo vemos que son bastante similares para las dos enfermedades. La diferencia, sin duda, acá está en lo que es el manejo del rastrojo y el monocultivo. Lotes que tengan alta carga de rastrojo, ni hablar de esos lotes donde venimos ya de haber sembrado maíz. Al tratarse de un hongo necrotrófico hay que tener cuidado, hay que prestarle más atención, no en el caso de la roya, que las esporas nos pueden llegar por el viento de otros lotes. En una de las estrategias de manejo hablábamos de la elección del genotipo, del material que vamos a sembrar. Nosotros antes de la siembra ya estamos
ya estamos viendo lo que va a suceder en nuestro lote. Así vemos cómo una lesión susceptible, cómo avanza la enfermedad, cómo forma esas lesiones, cómo se llegan a juntar y nos consumen grandes superficies de la hoja. Y después vemos ya en un moderadamente resistente, en un material moderadamente resistente, como si bien tenemos necrosis, pero ya podemos ver algunas clorosis, que esa es una reacción de hipersensibilidad. Incluso podemos ver algunos bandeados también, que también es una reacción de hipersensibilidad. Igual para resistentes, sin duda acá ya no aparece necrosis, pero bueno, si ven esto, más o menos ya podemos ver la característica de este híbrido. Esto es para Roya común, que también esto es una evaluación en creo que campaña 2015-2016, donde vemos que también es una de las estrategias de manejo la elección del material a sembrar, donde vemos un comportamiento diferencial. Vemos como un material resistente o tolerante, como lo poco afectado que está y cómo va aumentando y nos vamos a un material susceptible la cantidad de superficie foliar que abarca. En cuanto a los monitoreos, si bien el monitoreo es, yo lo tenía esto como para tizón, yo lo usaría para los dos, en un material susceptible, yo diría monitorear cada 7 o 10 días, hay que prestarles bastante atención, son enfermedades policíclicas, las cuales con condiciones favorables para esporular nos pueden ocupar mucha área foliar. Cuando vamos en estadios vegetativos, tenemos que ir a ver toda la hoja, todas las plantas, perdón, toda la planta desde abajo. Recordemos que en el caso de tizón avanza desde abajo hacia arriba, pero el daño importante nosotros lo vemos recién en los estados reproductivos, lo que es BT, R1, R2, y debemos ampliar los monitoreos en R3 y R4 porque nos determina el peso del grano y podemos perder algo de rendimiento todavía en esos estadios. En el caso de realizar un monitoreo en el estado reproductivo, siempre vamos a las 3 hojas de la espiga, pero en el caso de híbridos susceptibles podemos aumentar hasta la hoja más 2 y menos 2. Bueno, en cuanto a aplicaciones fungicidas, si bien soy yo que está aplicando acá, que se está mojando, pero le presento unos trabajos para Roya de Fernando Guerra, en el cual él evaluó diferentes materiales con diferente comportamiento frente a Roya, donde vemos que la aplicación de fungicidas tiene efecto, él lo aplicó en B10 y hizo en BT y R1, y se observa una disminución de la severidad final para esta enfermedad en los diferentes híbridos. Por ahí, ya cuando nos vamos a un híbrido con poca severidad, claramente esa diferencia no se ve, pero es a tener en cuenta que tiene este efecto el fungicida, una mezcla doble simple de Strobi más triazol, creo que en este caso era Soxy más Cipro, sí puede controlar Roya. Y hasta el momento no se habla de nada de resistencia ni nada de eso. Mismo caso para el tizón común, este es un trabajo de Roberto De Rossi, donde vemos diferentes materiales, desde susceptibles a resistentes, donde llegamos a ver diferencias de hasta 800 kilos en el tratamiento con respecto al testigo. Esto también es una aplicación de Strobi más triazol, Azoxy más Cipro, que como dijo Seba, es la mezcla más usada acá en el norte. ¿Qué factores a tener en cuenta para la aplicación de un fungicida? Sin duda la susceptibilidad del híbrido, tenemos que saber con qué material arrancamos para después ver la explosión de la enfermedad. La rotación y rastrojo, más que todo en el caso de tizón foliar, es importantísimo. Si vamos a un lote de monocultivo, prestarle mucha atención. En lo que es fecha de siembra, bueno, eso depende de la localidad en la que ustedes se encuentran. Nosotros estamos yendo a fechas de siembra tardías para presionar un poco el sistema para que se exprese la enfermedad. Condiciones ambientales, es más o menos lo que ya dije, condiciones moderadas para Roya y un poco más cálidas para tizón, prestarle mucha atención a eso.
Y en el caso de el monitoreo, también ya les hablé un poco de umbrales de daño económico y umbrales de acción por ahí, tomarlo con pinzas. Nosotros creemos que tenemos que trabajar un poquito más en eso, en el caso de nuestras macroparcelas. Tienen que trabajar a la hora de decidir una aplicación, tienen que trabajar con umbrales actualizados, saber que esos umbrales son para cada localidad. Así que tener en cuenta esos umbrales eh, que por ahí nosotros en las últimas campañas no se nos vienen expresando las enfermedades como necesitamos para crear un umbral para nuestra zona, pero bueno, es algo que estamos en falta y esperamos profundizar un poco más en las campañas siguientes. Estado fenológico del cultivo. Las aplicaciones nosotros en los ensayos lo estamos realizando más o menos en vegetativo avanzado, previo a panojamiento, o nos estamos yendo a un R1. Por ahí estamos tratando de evitar la etapa de panojamiento para no dificultar la polinización. En un trabajo que leímos por ahí se hablaba un poco de eso, de tratar de no realizar aplicaciones en panojamiento, así que directamente nos vamos a un R1. Prestarle atención a lotes con riego, que nos pueden provocar las horas de mojado foliar para el caso del tizón, o generar un microclima que sea favorable para lo que es roya. Rentabilidad, eso ya depende de cada uno, esos son números que manejan ustedes. Y el periodo efectivo del control. Cuando hablamos de la aplicación de fungicida, por ahí vemos una protección de 15, 20 días, 30 días máximos, pero alrededor de los 20 días. Si nosotros aplicamos por ahí, ir directamente al periodo crítico de la enfermedad del maíz para proteger la espiga, las hojas de la espiga. El año pasado, hablando con un especialista de Córdoba, nos contaba que ellos hicieron aplicaciones hasta en B4, o sea, re temprano, y ese lote seguramente destinado totalmente a una segunda aplicación. Así que prestar atención, en ese caso lo hicieron con umbrales, así que estuvo bien aplicado, pero bueno, en el caso nuestro, nosotros siempre vamos al periodo crítico de la enfermedad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, voy a hacer un rápido repaso de lo que es el portfolio de Atanor, qué podemos ofrecer en este caso de enfermedades, qué fungicidas tenemos. Si quieren, se pueden quedar un ratito, entonces leemos las consultas después de mi presentación. Bueno, Atanor tiene uno de los portfolios más amplios del mercado. Tenemos una solución para cada etapa del cultivo. En este caso vamos a repasar los fungicidas. Dentro de lo que es la doble mezcla de estrobilurinas más triazol tenemos dos opciones. Tenemos proteoconazol más azoxistrobina, que es el Enrol, y tenemos azoxistrobina más ciproconazole, que es el Lanfor. Voy a comenzar por el Lanfor Pro. Esta azoxistrobina que tiene es una estrobilurina de mejor performance que, por ejemplo, la trifloxistrobina. Este producto compite contra Krypton. Controla muy bien lo que es Septoria glicines, que es una de las enfermedades predominantes o que nos va a acusar una aplicación. Es uno de los productos de menor costo-dosis que tenemos para ofrecer en el mercado, con muy buena performance, y como dije, es un triazol más una estrobilurina. ¿Qué nos va a brindar esto? Nos va a brindar una protección previa a la enfermedad, y si ya tuviésemos ingresado el hongo en la planta, lo que va a hacer es controlar ese triazol, controlar la enfermedad. ¿Contra quién compite este producto? Contra Mistar Extra y otros de banda azul. Y por otro lado, bueno, este producto Lanfor también tiene registro para maíz. Y por otro lado, teniendo un fungicida superador, tenemos a Enrol.
¿Por qué digo que es superador? Porque cambiamos el triazol. Tenemos proteoconazole. El proteoconazol es un triazol muy superador a lo que es el ciproconazol, donde tiene una fungitoxicidad muy superior a lo que es el ciproconazol. Entonces hubo otros triazoles. Es un nuevo triazol que tiene muy buen poder de control. Y mantiene la azoxystrobina, ya que es una de las mejores del mercado, mantiene esa estrobilurina. ¿Qué nos va a dar la estrobilurina? Una protección previa al ingreso de los hongos, y el proteoconazol va a controlar hongos que ya hayan ingresado a la planta. Bueno, nos va a mejorar con respecto a Lanfor. Por ejemplo, va a controlar Cercospora kikuchi, que como veíamos en la capacitación de Sebastián, Cercospora kikuchi es insensible a las carboxamidas, es naturalmente insensible, entonces no vale la pena usar una molécula que no va a tener efecto. Y también vemos que ya tiene resistencias a ciproconazol, Cercospora kikuchi, la mancha o el tizón morado. Entonces también es un modo de acción doble, triazol más estrobilurina, y competimos contra Krypton y Gold Leaf, es banda verde. Estamos trabajando en el registro de esta molécula sobre maíz. Todavía no tenemos, pero va a salir próximamente. Bueno, ¿cuándo aplicamos? Voy a hacer un repaso de cuándo posicionamos tanto Enroll como Lanfor en el cultivo de soja. Como veíamos en la capacitación, estas dos enfermedades que disparan aplicaciones, tanto mancha marrón como tizón morado, o Cercospora kikuchi, son las famosas llamadas enfermedades de fin de ciclo. ¿Por qué de fin de ciclo? Porque las vemos al final del ciclo, pero comienzan mucho antes que las podamos ver. Entonces, lo ideal es no esperar a ver los síntomas, porque ahí ya es tarde. Necesitamos ingresar antes. ¿Cuándo antes? Tenemos medido por estudios que hemos visto en esta capacitación de Carmona, dentro de un estudio de Carmona, como de otros fitopatólogos, que nos recomiendan esa decisión de aplicación de fungicidas, tenerlo en cuenta en base a las lluvias. 30 milímetros o más entre R3 y R5. ¿Por qué las lluvias? Porque estas enfermedades se diseminan o explotan con las lluvias, por el salpicado de lluvias, y lo que van a hacer es ir tomando la planta, ir colonizando la planta a medida que va lloviendo. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos nosotros desde Atanor? Lo que es alta presión de Cercospora kikuchi, centro norte del país, que le gusta mucho más la temperatura a esta enfermedad, usar Enroll. ¿Por qué Enroll? Porque Enroll con el proteoconazole va a controlar muy bien lo que es Cercospora kikuchi, que es el tizón morado, que es insensible a las carboxamidas. Entonces es importante usar proteoconazol, que lo va a controlar. Y para lo que es mancha marrón del centro-sur del país, podemos ir con Lanfor Pro, que lo va a controlar muy bien con ciproconazole, que no tiene resistencias. Acá les dejé las dosis: 300 centímetros cúbicos a 400 de la dosis de Enroll, y de Lanfor 250 centímetros cúbicos a 300. Y bueno, ahí el momento oportuno, recuerden, es antes de ver los síntomas. Bueno, voy a hacer un rápido repaso de qué insecticidas tenemos para aprovechar la oportunidad. Insecticidas. Comienzo con Oponente, es metoxifenocida al 24%. Este producto es selectivo para orugas. Únicamente va a controlar orugas y no va a actuar sobre insectos benéficos. Va a controlar eficazmente larvas pequeñas, menores a 1 centímetro. Es importante ir anticipadamente con este producto. Es excelente porque tiene muy buena persistencia o muy buena residualidad. Es un IGR, lo que va a hacer es modificar el proceso de muda de la larva. Después tenemos clorantraniliprole. También es selectivo para larvas o para orugas en este caso. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Es que controla larvas de todos los tamaños. También tiene muy buena persistencia, va a tener
una acción translaminar, que eso permite que no se lave con las lluvias. Bueno, luego tenemos bifentrin, esto es un piretroide, no es selectivo, quiere decir que me va a controlar tanto orugas, chinches, trips, arañuela, picudo, tiene muy buen poder de volteo y rápida acción. Y tiene versatilidad de uso en todos los cultivos. Muy bien. Después tenemos metomil. Metomil es un insecticida y acaricida, es un carbamato, tiene un gran poder de volteo y rápida acción, y lo ha probado Obispo Colombres en sus ensayos, Augusto Casmus, para el control de dálvulus con muy buenos resultados. Bueno, posteriormente tenemos tiametoxan más lambda-cialotrina. Acá estamos mezclando dos productos, uno que tiene sistemia y residualidad y otro que tiene gran poder de volteo. Específico para chinches, pero esa lambda-cialotrina nos va a permitir voltear otros insectos como orugas, trips o pulgones. Mezclamos entonces dos modos de acción, neonicotinoide y piretroide. Y también tenemos abamectina al 3,6. La abamectina es específicamente para lo que es arañuela y trips, tiene acción translaminar, muy buen poder de volteo y rápida acción. También tiene versatilidad de uso en diferentes cultivos la abamectina. Muy bien, tanto esta capacitación como el resto de las que tuvimos, las vamos a tener en nuestro canal de YouTube, así que escaneen el código y síganos, suscríbanse a nuestro canal, que tenemos muchos referentes del agro que nos brindan capacitaciones constantemente. Acá hay un ejemplo de todas las que tenemos, cómo controlamos chinche, cómo controlamos orugas, qué tener en cuenta para la compatibilidad de mezclas, entre otros. Cada mes tenemos una capacitación nueva, así que los invito a todos. Y también los invito a que escaneen este código QR para tener acceso a nuestro canal de WhatsApp, donde también les van a estar llegando invitaciones como la capacitación de hoy, y también tienen herramientas digitales para controlar compatibilidad de mezcla de nuestros productos o recomendador de productos ante una maleza. Así que muy bueno para estar conectados. Así que bueno, eso es todo de mi parte. Vamos a estar leyendo las preguntas, y el último bloquecito tenemos a Gabriela Sermaten con Campo Limpio para que nos dé su visión de qué hacemos con los envases, a dónde tenemos que entregarlos y por qué es importante todo este circuito. Bueno, primero voy a ir con la primera pregunta que tenemos de Diego Sebastián Telago, que dice que se encuentra en la zona de Hernando, Córdoba, y tuvimos a fines de diciembre, enero muy escasas lluvias. Hoy nos encontramos con sojas R5, R4, R5 con pérdida de hojas de la media planta. Y si pensás que sigue siendo recomendable proteger esas hojas que nos queda para el fin del ciclo. Bueno, nosotros por ahí esa situación la tuvimos en años de seca y de altas temperaturas. Lo que observábamos nosotros en los lotes, bajábamos, veíamos una defoliación que pasaba más de la mitad de la altura de la planta y solo tenía hojas en el estrato superior, ¿sí? Lo que hay que hacer en este caso, pienso yo, es un análisis económico para ver y obviamente tener en cuenta las condiciones ambientales para ver si el cultivo paga esa aplicación por la situación en la que se encuentra. Obviamente, si tiene poco follaje, son pocas las hojas, se deberían proteger, pero va a ir muy de la mano de este análisis económico y de las condiciones ambientales que estén predisponentes para el progreso de alguna patología. En el caso de que haya condiciones predisponentes, muchas de las enfermedades necrotróficas, capaz que por la falta de follaje no van a poder progresar, o algunas pueden llegar
entonces ya me concentraría y por el estadio fenológico en el que está, más que nada a proteger contra lo que es tizón, por ser Cercospora kikuchi, prácticamente eso, y también apuntando a calidad de semilla. En el caso de que por ahí tengas un temporal hacia el final del ciclo del cultivo, hay un retraso en cosecha y puedas tener problemas como, qué sé yo, Phomopsis, uno de los patógenos por ahí que más te afecta la calidad y la germinación en las semillas. Buenísimo, bien claro. ¿Alguna consulta más con respecto a fungicidas o alguna enfermedad, tanto en soja como para maíz? Hay una consulta de Francisco que dice, para Tucuras, ¿qué estamos posicionando? Tengo entendido, no sé si tenemos algún registro, podrías probar con algún piretroide como Lambda cialotrina, nosotros lo tenemos en mezcla con tiametoxan, o bifentril. Si querés te dejo mi teléfono y déjame consultar y te doy la respuesta bien de qué dosis, pero seguramente o una Lambda o un bifentril tendría que voltear. Eh, bueno, vamos a pasar a la parte de campo limpio. Sebastián, si quisieras participar, puedes quedarte. Vamos a escuchar entonces a Gabriela y si se les van ocurriendo alguna que otra consulta, la pueden ir dejando en el chat y las leemos al final, no hay problema. Gracias. Hola Gaby, buen día. Hola Sami, buen día a todos los presentes. Es un gusto estar aquí de nuevo acompañándolos. Bueno, como bien me presentó Samantha, trabajo en Campo Limpio, soy la coordinadora regional de Entre Ríos y sureste de Santa Fe. Así que le voy a contar un poquito cómo viene trabajando Campo Limpio, cómo vienen los avances del sistema de gestión. Si la presentación me deja avanzar. Bien, ¿qué es Campo Limpio? Campo Limpio es una asociación de empresas de la industria fitosanitaria, ¿sí? Que tiene como misión diseñar y poner en funcionamiento todo un sistema de gestión, ¿sí? Para recuperar todos los envases vacíos de fitosanitario que los productores y ustedes mismos utilizan en el campo. Y eso lo hacemos en todo el país, ¿sí? Este sistema de gestión se implementa en el marco del cumplimiento de una ley, la ley 27279, que es la ley de gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Y como bien les conté, está formada la Asociación Civil Campo Limpio por más de 110 empresas de la industria fitosanitaria. Una de ellas, obviamente, Atanor. Bien, esta ley es la primer ley que se sanciona en el país de responsabilidad extendida y compartida hacia todos los participantes, ¿sí? Hacia toda la cadena de producción, no solamente al productor, sino también al fabricante, ¿sí? Y acá les cuento un poquito. Tiene distintos actores con distintas obligaciones. Por ejemplo, si vemos, es una ley nacional, ¿sí? Así que tenemos una autoridad de aplicación nacional, ¿sí? Que es la encargada en este caso de poner en funcionamiento el SUT, el Sistema Único de Trazabilidad. Y a su vez tenemos autoridades competentes provinciales, en el caso de Entre Ríos, es Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, después hay otras provincias donde es producción y ambiente, solo producción, que son las encargadas de que el plan de trabajo que Campo Limpio presenta, ¿sí? Vean que ese plan de trabajo se cumplimente, ¿sí? Y obviamente que tienen el poder de policía, por así decirlo, de hacer que la ley se cumpla. Eso a nivel gobierno. Ahora bien, toda la cadena de distribución, ¿sí? Todas las agronomías tienen como responsabilidad colaborar con ese sistema de gestión. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo colaboramos nosotros? Bueno, bien, cuando un productor va a comprar un producto fitosanitario, que el envase está lleno todavía, ¿sí? Es responsabilidad del distribuidor, ¿sí? De ese vendedor, decirle al productor, señor, tiene tal CAT cercano. CAT es un centro de almacenamiento transitorio, ¿sí? Que son los lugares que nosotros ponemos a disposición del productor para que lleve esos envases. Entonces, el distribuidor le tiene que decir al productor, che, mira, una vez que vacíes el envase, tenés que llevarlo a tal y tal CAT o acercarlo a tal y tal jornada de recepción itinerante que las hacemos en todo el país. Esa es función neta de la cadena de distribución. Ahora bien, el usuario y aplicador, ¿sí? Entiéndase por usuario, quid que compra, ¿sí? Es responsable de hacerle el triple lavado o lavado a presión a ese envase, llevarlo hasta el CAT y devolverlo al sistema de gestión. Esa es responsabilidad neta del usuario, o sea, del productor. Y otra
Otro usuario, otro objeto con responsabilidades en la ley son los registrantes. Y entiéndase por registrante todas las empresas de la industria fitosanitaria que vuelcan al mercado envases con productos, obviamente envases llenos, ¿sí? Entonces, empresa registrante, empresas de la industria fitosanitaria, se asociaron, formaron lo que es la Asociación Civil Campo Limpio y son los responsables directos de poner en funcionamiento ese sistema de gestión que le contaba hace un ratito, ¿sí? De crear los CAT, de hacer toda la logística una vez que el envase está en el CAT o en la jornada, y de todo esto que estamos haciendo hoy, que es capacitación, concientización y difusión del sistema. Esos son los 4 actores, ¿sí? Con responsabilidades en la ley. Por eso es de responsabilidad extendida y compartida, no solamente del productor y del registrante, sino también a las agronomías y a todo lo que es el gobierno provincial o nacional. Bien, aspectos principales de esta ley. Los envases, por el producto que contuvieron, requieren una gestión condicionada y diferenciada, ¿sí? Básicamente, no tenían agua bendita en el interior, entonces con esos envases no es que una vez que los reciclamos podemos hacer un juguete o un banquito para una plaza. No. Por el producto que contuvieron, se pueden reciclar, pero con gestión diferenciada y condicionada. ¿Qué significa esto? Podemos construir un poste, una varilla, un envase tricapa, un tritubo, para que esa materia prima, que para el productor en el campo es un residuo, sea materia prima para la industria del plástico y vuelva al campo en un poste, en una varilla, pero no en cualquier cosa. Y todo eso está regulado, obviamente, en distintas resoluciones. ¿Qué busca esta ley? Cuidar no solamente la salud de las personas y el ambiente, sino también empezar a trabajar y contribuir en todo lo que es esto que le decía recién, la economía circular, que algo que para un sector es un residuo, para la industria del plástico es materia prima. Este sistema de gestión tiene distintas etapas. Etapa 1, desde que el envase está en el campo del productor en el establecimiento hasta que llega al CAT, ¿sí? Etapa 2, desde que el envase llega al CAT o a la jornada de recepción, el operario lo clasifica en envase limpio o envase sucio, ahora les cuento un poquito de eso, y nosotros lo enviamos a disposición final o a reciclado, dependiendo el tipo de envase que se devuelva, cómo llega ese envase, en qué condiciones. Y la etapa 3, que es la etapa donde nosotros, a lo que llegó limpio al CAT, lo enviamos a reciclado, a plantas de reciclado específico para este tipo de plástico, no para cualquier tipo de plástico, sino para este tipo de plástico, ¿sí? Y todo lo que llega sucio o que no se puede lavar, ¿sí? Lo enviamos a disposición final a plantas específicas. Muy importante que sepan de esto. La etapa 1, que es la etapa desde que el envase está en el campo, que lo tiene el productor, hacia el CAT o hacia la jornada de recepción itinerante, el productor lo puede transportar en cualquier vehículo, ¿sí? No necesita ninguna habilitación específica, no necesita ninguna documentación particular. Distinto de la etapa 2 y la etapa 3, una vez que nosotros tenemos el envase en nuestras manos, ahí sí necesitamos remitos, necesitamos manifiesto de transporte y un montón de documentación más, aparte de que tiene que ser en transportes especiales. Pero para que quede claro, del campo del productor hacia el CAT no deberían exigirle absolutamente nada para transportar esos envases. Y acá hago una salvedad, no es lo mismo transportar envases con producto lleno que envases con productos que estén vacíos, ¿sí? Por eso la diferencia, y lo aclaro porque generalmente, no sé el resto de las provincias, pero acá en Entre Ríos siempre con el tema del transporte hay bastante complicaciones. Bueno, sepan que para transporte de envases vacíos no deberían requerir nada, ¿sí? Y ahora bien, le hablé de envase tipo A y de envase tipo B. Envase tipo A es el envase de plástico rígido que el productor le realizó el triple lavado o lavado a presión, son las 2 técnicas de lavado permitidos, y que llega al CAT limpio, ¿sí? Envase tipo B es aquel envase que por las características en las que fue construido o por el material, el producto que tuvo en su interior, no pueden ser lavados. Una caja, una bolsa, una vejiga, una lata de fosfuro de aluminio. No se pueden lavar, esos ya son B de origen. Ahora también se considera envase tipo B aquel envase de plástico rígido que el productor debería haber lavado y no lo lavó por la excusa que a ustedes se les ocurra, porque no tenía agua, porque no sabía, porque no tenía tiempo, lo que se les ocurra. Eso también se clasifica como envase tipo B. ¿Cuál es la idea? Que el productor al todo envase de plástico rígido le realice el correcto triple lavado o lavado a presión
el que más cómodo le quede, y el envase llegue limpio. Entonces, ese envase que llega limpio lo enviamos a plantas de reciclado y termina volviendo al campo en un poste, en una varilla, en un durmiente o en un envase tricapa con nuevos productos. ¿Qué recibe el productor una vez que devuelve el envase vacío? Recibe un certificado como el que están viendo en la pantalla. Ese certificado lo recibe en vía digital, por mail o por WhatsApp, ¿sí? Y se le otorga a cada productor cuando devuelve un envase vacío. Es el único documento que garantiza que el plástico va a ser tratado de manera responsable, o sea que no va a terminar ni en una cucharita ni en un banco para una plaza, sino en los usos permitidos por ley, ¿sí? Que se le va a dar la gestión correcta a ese envase vacío de fitosanitarios, ¿sí? Además de que el productor está cumpliendo con la normativa, está haciendo las cosas bien. En ese certificado van a ver que dice qué tipo de envase es el que devolvió, de qué capacidad, si es tipo A, tipo B y las cantidades. Les hablé de usos autorizados. Existe una normativa, una resolución conjunta del año 2019 donde dice qué es lo que no se puede hacer con estos envases vacíos, con el plástico que enviamos a reciclado. Después cada provincia, en función de las industrias que tenga, va habilitando qué podemos hacer con ese plástico que enviamos a reciclado. Supongan, acá en Entre Ríos se pueden hacer postes, se pueden hacer varillas, envases tricapa, ¿sí? Durmientes, tritubos para fibra óptica, dependiendo de la provincia y de las industrias que tenga, es lo que cada autoridad competente va habilitando poder realizar. Estos son los usos más comunes. ¿Cómo viene la evolución de este sistema de gestión? Desde el 2019, que Campo Limpio empezó a trabajar en el país, hasta hoy tenemos en funcionamiento 96 centros de almacenamiento transitorio en casi todo el país. En los lugares donde no hay centros de almacenamiento, que es por ejemplo donde ustedes ven los camioncitos, estamos trabajando con jornadas de recepción itinerantes. Esas jornadas de recepción itinerante las hacemos de manera gratuita y lo que hacemos es poner un camión a disposición del productor para que lleve los envases el día que nosotros estamos trabajando en ese lugar, cosa de que mientras no tenga un CAT o el CAT le quede muy lejos, tenga a dónde devolver ese envase vacío. Así como viene avanzando la evolución del despliegue del sistema, piensen que hay provincias, no sé, Santa Fe, Santiago del Estero, por ejemplo, donde todavía se están construyendo centros de almacenamiento transitorio que no tienen el despliegue completo, que se viene trabajando con muchas jornadas de recepción. Y así como avanza el despliegue del sistema, avanza el recupero. Fíjense que el año pasado llegamos a recuperar más de 6 millones de kilos. En lo que va del año vamos a algo así como 800.000 kilos, algo así. Bueno, vamos un mes y días del 2026, pero esta evolución del despliegue también va acompañada de la evolución del recupero. Y acá tienen algunas fotos de lo que son los CAT. Los CAT tienen un prototipo muy parecido en casi todas las provincias, en casi todo el país tienen un cartel muy parecido y van a ver que son galpones que cumplen todas las medidas de seguridad, ya sea ambientales, de trabajo, cumplimentando toda la normativa para que los envases estén de manera segura. El productor llega, se descargan los envases, se clasifican en limpios o sucios, se contabiliza la cantidad, se le envía por mail el certificado y eso es todo lo que se hace en el CAT. Una vez que se llega al stock para llenar un camión de envases limpios o de envases sucios, se envía a disposición final o a reciclado según corresponda. Estas son imágenes de las jornadas de recepción que hacemos en los distintos lugares del país. Samantha, de mi parte, eso es todo. Quedo a disposición por consultas, quedan mis datos de contacto por si surge alguna consulta y desde ya miles de gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. Si quieres lo puedes dejar en el chat por si así Perfecto. queda más fácil hacer un clic y tenerlo. Así que bueno, muchas gracias Gaby. Vamos a estar subiendo esta capacitación, también la de Campo Limpio, a nuestro canal de YouTube, entonces pueden repasar los conceptos de lo que necesiten. Y bueno, les quedan nuestros contactos para cualquier cosa llamarnos. Les doy las gracias a todos, a tanto Sebastián como Ezequiel que estuvieron hoy dando la capacitación y a vos también Gaby. Y bueno, eso es todo por hoy. Quedamos en contacto. Y creo que con eso estamos. Así que tengan un lindo día, un buen lunes. Ahí está Seba. Bueno,
Muchas gracias a todos, estuvo muy bueno el día de hoy, dando información de calidad y valiosa, así que les agradezco a todos. Gracias a vos, Ani. Buena jornada Chao, para todos. gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gracias, Samantha. Gracias, Sebastián. Nos vemos. Muchas Chao, gracias a todos gracias. por acompañarnos. Alvarito.